Buenas noches. Como saben, hay temas de los que soy absolutamente ajeno y tengo a alguien que entiende la economía pues como experto, que es mi querido Jesús Rangel. Carlos, gracias por la invitación. ¿Cómo te va, Chucho? Muy bien. Compañero de páginas aquí en Milenio. Y pues yo estoy todavía recuperándome de la expresión cachetadita que dijo Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia, a propósito de las proyecciones de crecimiento que han hecho distintas instancias nacionales e internacionales, la más reciente, pues la de la OCDE. Y quiero que nos digas a la audiencia, a mí, ¿qué hay con esto del crecimiento de la economía? Bueno, la expresión pues yo creo que es desafortunada. ¿Por qué? Porque nadie debería aceptar no crecer, y fue el caso. Primer trimestre, menos 0.2%. Debería, por naturaleza, causarte una alarma. ¿Por qué están quizá menospreciando? Y es una interpretación mía, porque todos los primeros trimestres de inicio de gobierno, la economía no crece o no mantiene un crecimiento fuerte. El gasto público se tiene que reorientar, el gasto público arrastra mucha inversión, incluso privada, y es entendible, pero en este caso decrecimos, pero no solo en el PIB, también en inversión, en confianza del consumidor, que finalmente es el que compra, y en otros elementos que te hacen ver que tienes que revertir rápido estos aspectos negativos, pues para que el siguiente trimestre no sea negativo. Bueno, el gobierno federal, el que encabeza Andrés Manuel López Obrador, insiste en afirmar que el promedio de crecimiento del Producto Interno Bruto durante el sexenio será de 4%. Sin embargo, el más reciente, el de la OCDE, pronóstico que hace es que estará por debajo del 2%, 1.6 o algo así. Sí, para este año. Para este año. Sí. Para dar el promedio de 4% de crecimiento, pues tendrá que haber años en que México crezca más del 5, del 6%, sí, porque si no, no va a dar. Es correcto. ¿Y cuál es tu pronóstico, Chucho? No vamos a llegar al 6%. A ver, la economía nacional, estamos viendo que el consumo, la inversión, varios factores no están creciendo, están decreciendo. Y hay unos que son críticos, pues, que, por ejemplo, el de la construcción, el de la así se llama, maquinaria y equipos, es inversión que te hace ver que sí vas a crecer. La construcción es uno de los sectores que más detonan la economía, ¿no? Es correcto. Hasta la venta de tacos. Sí, y no están creciendo, no de ahora, ya han tenido varios meses de atraso en crecimiento. Y no se ve que vayan a tener un crecimiento mayor. ¿Por qué? ¿Cuáles son los proyectos que tiene el gobierno fuertes de inversión? Realmente son dos: el Tren Maya y el aeropuerto. Y el aeropuerto de Santa Lucía. Y la adaptación del ferrocarril transísmico. Es correcto. Y también lo de, obviamente, la refinería, ¿no? Y la refinería de Dos Bocas. Sí. Pero no hay más, o por lo menos no los han planteado. Y estoy hablando que la inversión pública, insisto, jala a la inversión privada. Entonces, ¿y la inversión privada qué está viendo? Bueno, no se nos olvide que muchas de nuestras grandes empresas son multinacionales. Es decir, si hay guerra comercial China-Estados Unidos, se van a afectar. Entonces, el entorno externo,
con el presidente de Estados Unidos que busca su reelección. Ese es un aspecto político. Esperemos que no se dé guerra. Ya sabemos que otra vez un grupo de funcionarios de China van a dialogar a Washington en espera de que no pase una guerra comercial. Pero si tú eres inversionista internacional, si tú eres una empresa multinacional, y no estamos hablando de 2 empresas mexicanas, muchas están en los mercados internacionales, ¿qué es lo que tienes que esperar? Pues a ver si no detonas una guerra comercial, porque ¿cómo me va a afectar? Entonces, a nivel mundial, toda la inversión está como en espera de a ver qué pasa. Eso es lo que tiene que ver con inversiones. Pero a mí lo que me llama la atención es la calificación y descalificación de los pronósticos. Sí, por eso te decía, yo no creo que lleguemos al 6% porque adentro y afuera... El 6% dice el presidente que será el último año. Sí, por eso, pero tampoco creo que se dé. ¿Sí? A ver, sí hay elementos internos para pensar que vamos a crecer, pero primero, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco de México, la OCDE, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, muchas fuentes que analizan la trayectoria del PIB ya hicieron su pronóstico de menor crecimiento. No es gusto, analizan todas las variables existentes y también eso que se llama expectativas. ¿Y cuál es eso por parte de los organismos especializados dentro y fuera de México? Pero que con las instituciones a cargo de la economía, en este caso, ¿qué dice la Secretaría de Hacienda? Bueno, la Secretaría de Hacienda, yo diría que ha estado prudente, no ha descalificado. Ese es importante. También, obviamente, le apuesta a un mayor crecimiento porque es parte del gobierno y yo creo que ahí la línea es muy clara. Tenemos que decir que vamos a crecer más, por hablar de dar líneas, ¿no? Y yo creo que la Secretaría de Hacienda sí está haciendo esfuerzos para cambiar, por ejemplo, los apoyos que está dando a Pemex. Los apoyos fiscales, pues es muy importante porque si Pemex no cae en crisis mayor a la que tiene, pues evidentemente puede impulsar mayor desarrollo económico. Es la principal empresa, es la mayor aportadora de recursos fiscales y los recursos fiscales se usan también para crecer. Entonces, sí está actuando, digamos, dentro de caminos adecuados. Ahora, otra parte que sí puede detonar crecimiento es los apoyos sociales que está dando el gobierno, el de viejitos, etcétera, etcétera. Esos apoyos es dinero en efectivo que aumenta el consumo interno. Y eso es bueno. Claro, provocas que el que produce alimentos pues produzca más. Es importante porque, por ejemplo, lo que era Diconsa y Liconsa, están ahora en otra empresa, que están haciendo una cosa muy importante, pagando 8 días a los productores del campo. Y no a 6 meses o a 3 meses o a no sé cuánto. Hay una mayor liquidez. Exactamente, estás generando liquidez y además están comprando la canasta básica de productos básicos, aumentó en productos. Esas canastas básicas las puedes comprar en Liconsa. Entonces, van a poner más tiendas cercanas a zonas de consumo de personas que necesitan ese tipo de canasta. Estamos hablando que vas a darle flujo y reflujo a la liquidez. Eso es bueno, pero en materia de inversiones hay algunas sobre las que pesan visiones muy pesimistas, como la de Dos Bocas, la refinería, porque dicen, no, había que invertir en Pemex, o Pemex debiera invertir, pero en extracción de crudo, más que en refinación. Por cierto, en un lugar que está más cerca de los yacimientos que de los consumidores, exacto, que sería el centro del país, ¿no? Es correcto, sí, por eso son las críticas, claro. En ese sentido, es una inversión, digamos, no productiva o no en el plazo corto. Exacto, sí. Yo creo que va a ser difícil que tenga el impacto positivo que el presidente señala. Además de lo que tú dices, es muy cara. Entonces, hay propuestas que finalmente la vamos a ver cuando salga la licitación, que no ha salido, de lo que le llaman refinerías circulares. Es un nombre técnico, pero son refinerías más chiquitas
que las puedes poner, por ejemplo, en Cancún para atender todo el mercado de Cancún, porque no hay, cercanamente no hay nadie que lo surta. Puede ser en Dos Bocas. En lugar de hacer una grandota, exactamente, para después tener que mandarla muy lejos. Exactamente. Entonces son los elementos que están todavía en análisis y en los que, pues ojalá existieran cambios, pero yo creo que no va a cambiar. No creo que cambie lo del aeropuerto, que ya descubrieron que había un cerro, ¿no? Bueno, dicen que siempre ha estado el cerro. Pues sí, pues siempre estaba desde antes de que fuera base militar. Lo que parece que será muy complicada y muy compleja la operación de los 3 aeropuertos que quieren rehabilitar, ¿no? No, y además están diciendo que ya la pista en Santa Lucía, o las pistas en Santa Lucía, no van a ser largas, no van a ser para aviones grandes, precisamente porque no se puede. Pero todo eso todavía está en los dimes y diretes. Sí, porque no se conoce ni siquiera el proyecto ejecutivo. Ni el proyecto Por ejecutivo. cierto, ¿te acuerdas cuando Fernando Romero y el señor Foster, gran constructor de aeropuertos de punta en el mundo, presentaron el proyecto de Texcoco? Exacto. Sí, o sea, estamos viendo elementos, insisto, que son para decrecer. Pero la inversión, ese es otro tema también interesante. Insisto, mercado interno se está fortaleciendo. Crecimiento económico es impensable si no hay inversión para generar, pues en abstracto, riqueza, pero es empleo, es productos, es mercado. Es liquidez, cuando pagas a un trabajador. Chucho, te pido entonces que permanezcas aquí. A mí me gustaría que le entráramos ahora al tema de qué con las inversiones en México. Yo espero que tú estés invirtiendo en algo productivo. Esperemos que sí. Gracias, Jesús Rangel, gracias a ustedes y hasta mañana.